BGMC. The biblical truth lives here. The ancient Hebrew scriptures foretold of the Anointed One, Yeshua HaMashiach. The Messiah Yeshua came to call the people back to the truth of His word and to follow that righteous path. Yeshua then called Jewish men to be His disciples, and after His death and resurrection, those Jewish men told the world about the Jewish Messiah. Now, after 2,000 years, Beth Goyim Messianic Congregation has that same calling of those Jewish men, telling all people, both Jew and Gentile, about the proper ancient path, teaching the Route 66 King's Highway from Genesis through to Revelation, and how you need and can get back to the proper roots of the faith and a closer walk with God. Now, let's hear the message. Let's go get a blessing. Turn to the Gospel of Yochanan, Gospel of John, chapter 14, verse number 15. Vamos a buscar una bendición. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Yochanan, John, chapter 14, verse number 15. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. This is Messianic lesson number 1039. It's called Walking with God is Your Choice Alone. Esta es lección mesiánica 1039 y es titulada Caminar con Dios es tu única elección. Messianic lesson number 1039. Walking with God is Your Choice Alone. Lección mesiánica 1039 y es titulada Caminar con Dios es tu única elección. Okay, let's go to the synopsis and then we'll take a look at the verses that we're going to go through. Vamos a hacer un sinopsis, luego vamos a estar viendo los versículos el cual vamos a estar estudiando en el día de hoy. Each year at this time, all need to reevaluate your status with Elohim. There are 3 stages of redemption. Do you know them? All of us have sin, and each person must confront their own sin. That is what this week of Matzah is all about. Look at the way your life is. Does it line up with Elohim? Have you seen Elohim's truth? Everyone has. Now, do you know the truth and make it your life? How you walk with Elohim is your choice alone. Español. Sinopsis. Cada año en esta época todos necesitamos reevaluar nuestra relación con Elohim. Hay 3 etapas de redención. ¿Las conoces? Todos tenemos pecado y cada persona debe confrontar el suyo. De eso se trata esta semana de Matzah. Observa cómo es tu vida. ¿Está en armonía con Elohim? ¿La verdad? ¿Has visto la verdad de Dios? Todos la hemos visto. Ahora, ¿conoces la verdad y la haces tuya? ¿Cómo caminamos con Dios? Es solo tu decisión. The verses that we're going to be going over today is John, Yochanan 14, verse 15. Yeshua said, I am the way, the truth, and the life. Then we're going over to Matthew chapter 7, verse 13 and 14. Confirmation of 3 stages of redemption. Then we're going to Shemot Exodus chapter 12, verse 37 and 38. Everyone is on the road to redemption. Then Shemot Exodus chapter 13, verse 21 and 22. Do you follow your king? Matthew chapter 4, verse 18 through 22. Follow him with your brother. Matthew chapter 9. He is alone and he must make a life-altering decision alone. Matthew chapter 19, verse 16 through 22. Everyone has riches to leave behind. Shemot Exodus chapter 14, verse 10 through 14. Learning this new way to live. Shemot Exodus chapter 20, verse 1 and 2. A new way of living your life. The choice is yours. Matthew chapter 20, verse 19 and 20. Talmudim to the Goyim. Yeshayahu Isaiah 42, verse 3 and 4. They wait for what? Yeshayahu Isaiah chapter 56, verse 4 through 7. Versículos bíblicos. Yochanan, Juan, capítulo 14, versículos 15. Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mateo, capítulo 7, versículos del 13 al 14. Confirmación de las 3 etapas de la redención. Shemot, Exodus, capítulo 12, versículos del 37 al 38.
Todo el mundo está en el camino de la redención. Shemot, Éxodos capítulo 13, versículos del 21 al 22. ¿Sigues a tu rey? Matiahu, Mateo capítulo 4, versículos del 18 al 22. Síguelo a él con tu hermano. Matiahu, Mateo capítulo 9, versículo 9. Él está solo y debe tomar una decisión que cambiará su vida solo. Matiahu, Mateo capítulo 19, versículos del 16 al 22. Todos tienen riquezas que dejar atrás. Shemot, Éxodos capítulo 14, versículos del 10 al 14. Aprendiendo esta nueva manera de vivir. Shemot, Éxodos 20, capítulos del 1 al 2. Una nueva forma de vivir tu vida. La elección es tuya. Matiahu, Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20. Talmadín de Goyim. Yeshayahu, Isaías capítulo 42, versículos del 3 al 4. ¿Qué esperan? Yeshayahu, Isaías capítulo 56, versículos del 4 al 7. Opciones. Let's go to John Yochanan chapter 14, verse number 6. Vamos a Juan. Vamos a Juan Yochanan capítulo 14, versículo 15. Yeshua said, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Amen. Amen. What does this have to do with this week, the week after Pesach? ¿Qué es lo que tiene esto que ver con la semana de la Pascua judía? I got this very interesting lesson at 4 o'clock in the morning, Thursday into Friday. El Señor me dio esta muy interesante lección. Esto fue el jueves pasado, del jueves hacia el viernes pasado. So what does this verse have to do with your individual walk with Elohim? Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver este versículo con tu caminar individual con Elohim? Let's look at verse number 6 again. Vamos a mirar nuevamente el versículo número 6. Yeshua said, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Amen. Amén. Now, Yeshua chose every word very carefully when he spoke. Ahora, Yeshua escogió sus palabras cuidadosamente cuando él habló. Why did he choose those 3 words? ¿Por qué él escogió estas 3 palabras? Why he chose those words? ¿Por qué él escogió esas palabras? Those 3 words have to do with 3 stages of redemption. Esas 3 palabras tienen que ver con las 3 etapas de la redención. Write that for your notes. Escriban esa nota. What are the 3 stages of redemption? ¿Cuáles son las 3 etapas de la redención? What are the 3 stages of redemption? ¿Cuáles son las 3 etapas de la redención? What are the 3 stages of redemption? ¿Cuáles son las 3 etapas de la redención? And those 3 stages are directly related to those 3 words. Y esas 3 etapas están relacionadas con esas 3 palabras. And it's very important to us today. Y es muy importante para nosotros en el día de hoy. Because why do we always have to go through the holy days every single year? Porque ¿por qué es que nosotros tenemos que celebrar los días santos todos los años? Why do we have to do them every single year? ¿Por qué tenemos que hacerlo todos los años? Every year, what you're to do during this past week, Cada año lo que tú tienes que hacer durante esta semana pasada, after you celebrate Pesach, después que celebraste la Pascua judía, during the week of Hag Matzah, durante la semana de Had Matzah, what you're supposed to do lo que se supone que tú hagas, is reevaluate your relationship with Elohim. tú tienes que reevaluar tu relación con Elohim. You have to reevaluate your relationship with Elohim. Tú tienes que reevaluar tu relación con Elohim. Are you really on the road to redemption? ¿Estás tú realmente en el camino de la redención? Because what we're going to be looking at today Porque lo que vamos a estar viendo hoy is what is the road to redemption. es cuál es el camino de la redención. And what does it have to do with this verse number 6? ¿Y qué es lo que tiene que ver con este versículo número 6? Let's go back to verse number 6. Vamos de vuelta al versículo número 6. Yeshua said, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Amen. Amén. Now, we serve a righteous king, correct? Ahora nosotros servimos a un rey que es justo. Does everybody agree with that? ¿Todos están de acuerdo? And because he is righteous, Y porque Él es justo, every person who's ever lived cada persona que ha vivido has been shown his truths. se les ha mostrado su verdad. His truth, how you get into heaven. Su verdad de cómo tú puedes entrar al cielo. From the time of Adam Desde el tiempo de Adán to those in the flood, hasta el tiempo del diluvio.
The Lord told everybody how they were to get into heaven. El Señor le dijo a todo el mundo cómo es que ellos podían entrar al cielo. He did not destroy the world Él no destruyó el mundo with the flood con el diluvio, without letting people know how they were to get into heaven. sin dejarles saber a todas esas personas cómo ellos podían entrar al cielo. Does everybody believe that? ¿Todos están de acuerdo con eso? ¿Lo creen? Because we serve a righteous God. Porque nosotros servimos un Dios que es justo. And when he destroyed Sodom and Gomorrah, Y cuando Él destruyó a Sodoma y a Gomorra, those people understood why they were being destroyed. esas personas entendieron perfectamente por qué estaban siendo destruidos. Because we serve a righteous God. Porque nosotros servimos un Dios justo. And even in the future, Inclusive en el futuro, to those who live through the seal judgments, aquellos que van a estar viviendo cuando se comiencen a abrir el sello y van a ser juzgados, to those who live through the trumpet judgments, the shofar judgments, aquellos que van a estar viviendo cuando se suene el shofar, cuando se suenen las trompetas, que van a estar viviendo durante ese juicio, and even those who have to live through the bowl judgments. inclusive aquellos que van a estar pasando por por el juzgado que va a ser bien fuerte. Everybody is going to have the same judgment Todo el mundo va a tener el mismo juicio, because we serve a righteous God. porque nosotros servimos un Dios que es justo. Let's go back to verse number 6 one more time. Vamos de vuelta al versículo número 3 nuevamente. Yeshua said, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Amen. Amén. That is the same today as it was when Yeshua said it over 2,000 years ago. Eso es lo mismo hoy que como Yeshua lo dijo hace 2000 años atrás. But what we're going to be looking at today, Pero lo que vamos a estar viendo en el día de hoy, and that's going to be part of the theme throughout today's lesson, eso va a ser parte del tema a través de esta lección hoy. these three words, Estas tres palabras: way, truth, life, camino, verdad, vida. and what they mean in the part of redemption. Y lo que tienen que ver en la parte de la redención. The first part of redemption is the way, La primera parte de la redención es el camino, because everybody will be shown God's truth, the way. porque a todo el mundo se le va a mostrar la verdad de Dios, el camino de Dios. Now, whether or not you choose that way, Ahora, está en ti si lo escoges o no lo escoges. it's entirely up to you. Es completamente, está a tu discreción. But there's not a single person that has ever lived Pero no hay una persona en este mundo que ha vivido that has not been shown the way. que no se le ha mostrado el camino y la verdad. And we're going to tie that together with the Exodus out of Egypt. Y vamos a estar conectando esto con el Éxodo de Egipto. Now, what happens after you're shown the way? Ahora, ¿qué es lo que sucede después que a ti se te muestra el camino? You either take it or you don't. Tú o tomas el camino o no lo tomas. But there isn't a person that ever lived that was not shown the way. Pero no hay una persona en este mundo que haya vivido que no se le haya mostrado el camino. Part number 2 La parte número 2 of redemption de la redención is after you've been shown the way, you're shown the truth. es después que se te ha enseñado el camino, se te muestra también la verdad. You're shown God's truth A ti se te muestra la verdad de Dios, because you need to understand how to get to heaven. porque tú tienes que entender cómo es que tú vas a llegar al cielo. And the third part of redemption is this, Y la tercera parte de la redención es la siguiente, the life. es la luz. Do you make that redemption part of your life? ¿Acaso tú haces esa redención parte de tu vida? Now, let me say those again. You might want to write it for your notes. Déjame decir eso nuevamente. The first part of redemption is the way. La primera parte de la redención es el camino. Everybody is shown the way. A todo el mundo se le muestra el camino. Let me ask you a question. Déjame hacerte la siguiente pregunta. Before you accepted Messiah, Antes que tú aceptaras al Mesías, does everybody remember accepting Messiah? ¿ustedes se acuerdan el día que ustedes recibieron al Mesías? Do you ever think there was a time before you accepted him that he was calling you? ¿Ustedes no se acuerdan de un tiempo cuando antes de que ustedes aceptasen al Mesías, hubo un tiempo en que Él te estaba llamando? Where you didn't accept him? Cuando tú no lo aceptaste a Él. I think there was for myself. Yo creo que para mí sí lo hubo. Okay, so, but you were hearing the truth. Pero tú estabas escuchando la verdad. You were hearing the voice of the Lord. Tú estabas escuchando la voz del Señor. Now you might not have known what it was, Ahora, quizás tú no sabías lo que eras. or you might not have wanted to listen to it, O quizás tú no querías escuchar esa voz. but you were being told Pero se te estaba diciendo. that's the way.
que ese era el camino. Everybody is shown the way. A todo el mundo se le muestra el camino. And many of us knew we had to choose it, but we did not choose it. Y muchos de nosotros sabíamos que teníamos que escoger ese camino, pero no escogimos ese camino. Anybody like me refused it the first couple of times? Algunas personas son como nosotros, que las primeras par de veces yo me rehusé a seguir ese camino. Or you're thinking, what was that? O ustedes pensaron, ¿qué cosa fue eso? Did you ever feel it and go, what was that, right? ¿Acaso algunos de ustedes lo sintieron y dijeron, pero qué cosa fue eso? That's for everybody. Eso es para todo el mundo, But the Spirit speaks to everybody, even though you might not know what it is. porque el Espíritu le habla a todo el mundo, aún así tú no sepas qué cosa es lo que es. And then you're shown the truth. Y luego se te muestra la verdad. Now, whether or not you choose that truth, Ahora sí está en ti si tú escoges o no escoges la verdad. that is entirely up to you. Eso está en ti. And then once you know the truth, Y a la vez que tú conoces la verdad, do you make it part of your life? ¿acaso la haces tú parte de tu vida? Hey, let me just take these 1 second, everybody. There's one down there. All right. Let's go back to verse number 6. Ahora vamos de vuelta al versículo número 6. Yeshua said, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Amen? Amén. Now, once you know the way, Ahora, a la vez que tú conozcas el camino, once you've been shown the truth, a la vez que se te haya mostrado la verdad, unless you understand and make it part of your life, al menos que tú no entiendas que tienes que hacerlo parte de tu vida, you're not going to get into heaven. tú no vas a entrar al cielo. Now, everybody is in bondage. Ahora, a todo el mundo es esclavo. Everybody is. Todo el mundo es un esclavo. There's not one person that has ever been born that is not part of bondage of something. No ha nacido en esta tierra una persona que no haya sido esclavo, que no sea un esclavo. Each one of us has sin in their life. Cada uno de nosotros tenemos pecado en nuestras vidas. Anybody not have sin? ¿Acaso uno de ustedes no ha tenido pecado en sus vidas? Anybody perfect here? ¿Acaso tenemos personas perfectas? Louis, you're not perfect? All right. So you're in bondage of some sort of sin. I mean, it may be big and may be small, but you still are. Entonces tú eres esclavo de algo, así sea algo grande o algo pequeño, pero aún así eres un esclavo. But it's sin according to Jehovah's word and standards. Pero es un pecado de acuerdo con los estandartes de Jehová y su ley. Let's write that for our notes. Vamos a escribir esa nota. You have sinned according to Elohim's standards. Tú has pecado de acuerdo con los estandartes y las leyes de Elohim. You have sinned according to Elohim's standards. Tú has pecado de acuerdo con el estandarte de Elohim. You have sinned according to Elohim's standards. Tú has pecado de acuerdo con el estandarte de Elohim. And those standards never change. Y ese estandarte nunca cambia. From the time of Adam Desde los tiempos de Adán to the time of the very last person, hasta al final de los tiempos. those standards do not change. Ese estandarte nunca va a cambiar. And all of us have been shown grace and mercy. Y a todos nosotros se nos ha mostrado gracia y misericordia. Do I have an amen for that? ¿Me dan un amén? Amén. Because when you were in really big sin, Porque cuando estuviste en un pecado bien grande, or even little sin, o inclusive un pecado pequeño, Elohim has every right to destroy you. Elohim tiene todo el derecho de destruirte, But he does not, pero él no lo hace, because he shows you grace and mercy. porque te está mostrando gracia y misericordia. Has anybody ever experienced that in their life? ¿Acaso alguno de ustedes ha experimentado eso en su vida? And you should be very thankful for that. Debes de estar muy agradecido por eso,
Now, when you hear the Spirit, Ahora, cuando escuchas el Espíritu, what the first part of that way is when you hear the Spirit, that's the way. cuando tú escuchas el Espíritu, ese es el camino. What He's trying to tell you to do Lo que Él está intentando decirte, is leave that old life behind. te está intentando decir que dejes la antigua vida atrás. Leave those sins behind according to His standards. Deja esos pecados atrás y tienes que caminar de acuerdo con sus estandartes. Because He wants to take you to a new place. Porque Él te quiere llevar a ti a un lugar nuevo. Anybody ever want to go to a new place? ¿Algunos de ustedes han querido ir a un nuevo lugar? Anybody have a life before knowing Messiah? ¿Algunos de ustedes tuvieron una vida antes de conocer al Mesías And you had to leave that life? y tuvieron que dejar esa vida? Anybody have that besides me? ¿Cuántos de ustedes han tenido una vida antes de conocer al Mesías? And did anybody refuse to leave that life for a while? ¿Acaso alguno de ustedes se rehusaba a dejar su vida antigua por un tiempo? Because those things were very important to you. Porque esas cosas fueron muy importantes para ti. Or you thought they were. O bueno, pensabas que era importante para ti. But that's the way. Pero ese es el camino. So the Spirit was calling you to follow a new way. So, el Espíritu te estaba llamando para que tú comenzaras un nuevo caminar, To leave those sins behind us. para que dejaras esos pecados hacia atrás. Now sometimes it's little sins. Algunas veces son pecados pequeños, Sometimes it's big sins. algunas veces son pecados bien grandes. Sometimes when the Spirit is talking to you the very first time, Algunas veces cuando el Espíritu te está hablando a ti por primera vez, there's a big sin that you have to get rid of. hay un pecado el cual tú te tienes que deshacer de ese pecado. Anybody have that? When you first get saved, you had a big sin you had to get rid of. ¿Algunos de ustedes han pasado por eso? Que han tenido al principio cuando fueron salvos, tenían un pecado bien grande que tenían que deshacerse de ese pecado. What'd you say? Well, all right. Well, all right. All right. Marisol, could you please come put that? I'm tilting. 1 second. I'm tilting. Just put the pillow there. Thank you. All right. So, some of us have a lot of sin that we had to get rid of. So, algunos de nosotros tenemos muchos pecados el cual tuvimos que deshacernos de ellos. And sometimes the Lord reveals what it is, Y algunas veces el Señor nos revela exactamente cuáles son. but sometimes He works on one thing at a time Pero algunas veces el Señor trabaja con un pecado a la vez. because He knows who you are Porque Él sabe quién tú eres and He knows what you need. y Él sabe qué es lo que tú necesitas. Sometimes, when you first get saved, Algunas veces al principio, cuando al principio eres salvo, He only shows you a few things at a time. Él tan solo te muestra unas cuantas cosas a la vez. Because why? ¿Por qué? Because if you look back on your life, Porque si tú miras hacia atrás en tu vida, where you are now, donde te encuentras ahora, anybody ever do this? algunos de ustedes han hecho eso, You look back on your life que miran hacia atrás and see how far you've come, y ves qué tan lejos has venido en tu vida. and then you look forward Y luego miras hacia adelante to see where you need to go. para ver hacia dónde tú tienes que ir. But sometimes it's good each year to look back Pero algunas veces es bueno cada año mirar hacia atrás to see how far along in your journey you've come. para ver qué tan lejos tú has venido en esta gran jornada. Because as you go further in this journey, Porque según tú vayas adelantando en esta jornada, along the way, en este camino, things may get a little harder. las cosas se pueden tornar un poco más difíciles. The more Elohim wants to purify you, Mientras más Elohim quiera purificarte a ti, the higher the flame has to go. más alto va a subir esa llama. Because when He wants to purify silver Porque cuando Él quiere purificar la plata over gold, sobre el oro, He has to raise the temperature much higher than the gold. Él tiene que subir esa temperatura a mucho más alta que la del oro. So the first part of this redemption is what? So, la primera parte de esta redención es ¿qué cosa? He starts out with some part of each one of our lives. Él comienza con ciertas partes de nuestra vida.
And we all have to leave those sins as we're shown. Y todos nosotros tenemos que ir dejando esos pecados según Él nos los va mostrando. And some of your sins Y algunos de sus pecados may be the same as some of your brothers or sisters. pueden ser lo mismo, los mismos pecados de algunos de tus hermanas o hermanos. And some of your sins may be unique to only you. Y algunos pecados son únicamente tuyos, Because each of us has a different set of standards of our own life. porque cada uno de nosotros tenemos un estandarte distinto en nuestras propias vidas. But when the Lord is calling a people Pero cuando el Señor está llamando a las personas or a person, o una persona, He's calling you to follow Him. Él te está llamando para que lo sigas a Él. And that's the way we have to leave behind us. Y ese es el camino. Tenemos que dejar las antiguas cosas hacia atrás. And the next part is stage number 2. Y la próxima parte es la etapa número 2. Because once you take something out of your life, Porque a la vez que tú sacas algo de tu vida, you're going to have a hole in your life. tú vas a tener un hueco en tu vida. And if you don't fill it up with something of God, Y si tú no coges y rellenas ese hueco con algo de Dios, then the demon that you kicked out of your life entonces ese demonio que echaste de tu vida will bring back 7 of his friends. va a traer a 7 demonios más fuertes que él, a sus amigos. Anybody ever have that? ¿Algunos de ustedes han tenido eso? That you took a sin out of your life, but you didn't fill it up with something else? Que han sacado un pecado de su vida. ¿No le has pasado a ustedes que ustedes han sacado un pecado de su vida y dejaron ese hueco vacío? And then you went back to it, Y luego regresaste a ese and pecado. then you went back to it much harder than you were before. Entonces regresaste, pecaste aún más fuerte que lo que hiciste la primera vez. It's sort of like a diet. Eso es como una dieta. Anybody ever go on a diet Algunos de ustedes han ido en una dieta. and you lose like 10 pounds, Entonces pierdes 10 libras. and then you fall off the diet Y luego pues te descarrilas. and you gain back 15? Entonces vienes y entonces en vez de rebajar, perdiste 10 libras, pero luego no prestas atención y luego ganas 15 libras más. That's the same with sin. Es de la misma manera con el pecado. If you don't fill that, if you don't replace that sin with something good, Si tú no reemplazas ese pecado con algo bueno, and that's Jehovah's truth, entonces tienes que llenar ese hueco con la verdad. then you're gonna get filled up with evil. Entonces ese hueco se va a llenar de maldad. So the first thing is you're called. Lo primero que sucede es que te van a llamar. That's the way. Ese es el camino. Second stage of redemption, La segunda parte es la redención. you got to learn what the word says about Elohim's truths. Tú tienes que aprender lo que dice la palabra sobre la verdad de Elohim. These truths that never change. They're Es- perfect. Estas son las verdades que nunca cambian porque son perfectas. And sometimes you learn that fast, Y algunas veces tú aprendes eso rápido and some people more walk like a turtle. y algunas personas son como tortugas. Do we have any turtles here? Tenemos algunas tortugas aquí en la congregación That you wanted to walk slow with the Lord? que quieren caminar lentamente con el Señor. You would take the sin out of your life little by little. Que sacan el pecado de sus vidas de a poquito a poquito. And there's some of us that like to jump into the deep end, 1, 2, 3. Y algunos de nosotros nos vamos al lado más profundo de la piscina y nos vamos cabeza adentro. How many people were like that? ¿Cuántas personas son así? Destroying everything around you. Que destruyen completamente a su alrededor. That's very hard for many people. Eso es muy difícil para muchas personas. But as you learn Jehovah's perfect truths, Pero según tú vas aprendiendo de la verdad perfecta de Jehová, then you move on to stage 3 of redemption. entonces tú pasas a la parte número 3 de la redención. You have to change the way you live. Tú tienes que cambiar de la manera como tú estás viviendo. Now, each of us has to decide for themselves, Ahora cada uno de nosotros tenemos que tomar esa decisión por nosotros mismos. because some things that we're going to hold on to are harder for us. Porque algunas cosas nosotros no vamos a querer soltarlas. Anybody have something that they wouldn't let go for a couple of years? Algunos de ustedes tienen unas cosas de que no la querían soltar por lo menos por un par de años. And you knew you had to make it part of your life. Y tú sabías que tú tenías que hacer un cambio en tu vida. Whether it was some sort of food ¿Acaso fuese una comida or something else in your life. o acaso fuese otra cosa en tu vida? Anybody still watch old type of movies that they used to watch? Algunos de ustedes todavía ven las películas antiguas que veían antes. That bad language or
scenes that you shouldn't be looking at. con un mal lenguaje o con ciertas escenas que no deberían de estar mirando. Everybody's going to be different. Todo el mundo va a ser distinto. So what the third part of redemption is the life. La tercera parte de la redención es la vida. Each of us has to decide for yourself. Cada uno de nosotros tiene que tomar esa decisión por sí mismo. Am I going to make that part of my life? ¿Y acaso voy a hacer yo eso parte de mi vida? Let's write that for our notes. Vamos a escribir esa nota. Will I make my life? ¿Acaso yo voy a hacer mi vida? Will I make my life? ¿Acaso yo voy a hacer mi vida? Will I make my life ¿Acaso yo voy a hacer mi vida? the life God wants for me? La vida que Dios quiere para mí. The life God wants for me. La vida que Dios quiere para mí. The life God wants for me. La vida que Dios quiere para mí. And that only happens when you start to follow the word. Y eso tan solo sucede cuando tú comienzas a seguir la palabra. Because there's 613 total laws Porque hay 613 leyes en total and there's 34 different categories. y hay 37 34 distintas categorías. Okay? And everything does not apply to each one of us. Y no todo eso nos aplica a todos nosotros. Like there are categories of the law Como por ejemplo hay categorías de la ley that deal directly with the temple. que tiene que ver directamente con el templo. And most of us are not going to be part of the temple. Y muchos de nosotros no vamos a ser parte del templo. And once you're a Messianic believer, you're not going to be part of the temple. A la vez que tú eres un judío mesiánico, tú no vas a ser parte del templo. You're going to be part of the heavenly temple. Tú vas a ser parte del templo del cielo. Anybody want to be part of the heavenly temple? Algunos de ustedes quieren ser parte del templo del cielo. Because if you're like a Jew like myself, Porque si tú eres un judío como yo and the government in Israel knows you, y el gobierno de Israel te conoce, when the third temple is built, cuando el tercer templo sea construido, they will not let me into the main part of the temple. ellos no me van a dejar entrar a la parte principal del templo. Because the government in Israel Porque el gobierno en Israel, thinks because I believe in Messiah, ellos piensan que porque yo creo en el Mesías, I'm not a Jew anymore. yo no soy un judío más. I don't know how they changed my DNA, but anyway. Yo no me explico cómo ellos cambiaron mi ADN, pero bueno. So of those 34 categories, Sobre esas categorías, in this redemption message, en este mensaje de redención, you have to decide which categories fit your life. tú tienes que decidir cuáles son las categorías que caben en tu vida, que se aplican a ti. Okay? Then you have to apply those rules to your life. Luego tú tienes que aplicar esas reglas a tu vida. And on this road to redemption, Y en este camino hacia la redención, you really have to ask yourself this question. tú realmente tienes que hacerte la siguiente pregunta. Am I truly following Elohim or not? ¿Acaso yo realmente estoy siguiendo a Elohim? And it's really important this particular week. Y es muy importante particularmente en esta semana, During the week of Hag Matzah, durante la semana de Hat Matzah, that everybody should be celebrating, que todo el mundo debe de estar celebrando, you have to ask yourself this question. tienes que hacerte a ti la siguiente pregunta. Am I following Elohim in spirit and in truth? ¿Acaso yo estoy siguiendo a Elohim en espíritu y en verdad? Am I following Elohim in spirit and in truth? ¿Acaso yo estoy siguiendo a Elohim en espíritu y en verdad? Because why this week? ¿Y por qué esta semana? This is the week we all left Egypt. Porque esa fue la semana en que todos nosotros salimos de Egipto. Both Jew and Gentile left Egypt together. Los dos, los judíos y los gentiles, se dejaron Egipto juntos. So it's during this week Eso es durante esta semana that all of us need to reevaluate, are you on the road to redemption? que todos nosotros tenemos que reevaluar nuestras vidas para ver si vamos de camino hacia la redención. Am I really walking as close to God as I should be? ¿Realmente estoy caminando yo cerca de Dios como yo debería de estar haciéndolo? Let me ask you this question. Déjame hacerte la siguiente pregunta. How many people want a closer walk with God? ¿Cuántos de nosotros queremos caminar más cerca con Dios? Does everybody want a closer walk with God? ¿Todos ustedes quieren caminar más cerca con Dios? That's entirely your choice. Eso es totalmente tu decisión. It's your choice alone. Es tu decisión, tan solo es tuya. Nobody could stop you from walking with Elohim. Nadie te puede detener a ti para que camines con Elohim. You choose not to get closer Tú eliges no estar más cerca de Dios because of people in your life, por las personas en tu vida,
not allowing you to make your decisions better. que no te están permitiendo hacer mejores decisiones. Anybody have any people in their life that don't walk with God? Algunos de ustedes tienen personas en sus vidas que no están caminando con Dios. Okay? And that might hinder you from getting closer to God. Y quizás eso sea como piedra de tropiezo para ti, para que tú no puedas caminar con Dios como tú quisieras. Because you're not willing to go to war with that person over Porque, walking with God. porque tú no te quieres ir a guerra con esa persona. But during this week, Pero durante esta semana, the week of Hag Matzah, la semana de Hag Matzah, both Jew and Gentile, los dos, judíos y gentiles, no matter where you live, no importa dónde vivas, need to reevaluate your life ustedes todos tienen que reevaluar su vida, because you're on the road to redemption. porque están de camino hacia la redención. And only you could choose what is good for you. Y tan solo tú puedes escoger lo que es bueno para ti. Now hold your place there in John Ahora aguanten su lugar ahí en Juan and turn over to the Gospel of Matthew chapter 7. y vayamos al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 7. Anybody want to hear the rest of this lesson? ¿Quieren escuchar el resto de la lección? Yeah, Thursday night into Amen. Friday morning, the Lord Eh. woke me up at 4 o'clock in the morning. El jueves por la noche, de jueves a viernes, el Señor me despertó a mí a las 4 de la mañana And He gave me this whole lesson to give to everybody. y me dio esta lección completa para que yo se las diera a todos ustedes. Anybody interested in it? ¿Están interesados en esta lección? All right, let's go to Matthew 7, verse 13 and 14. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 13 al 14. Go in through the narrow gate, for the gate that leads to destruction is wide and the road broad, and many travel it. But it is a narrow gate and a hard road that leads to life, and only a few find it. Amen. Amén. To me, in the Brit Hadashah, Para mí, en el Brit Hadashah, these are two of the most scariest verses in the entire New Testament. estos son unos de los versículos más que me dan mucho miedo en el Nuevo Testamento. Why do you think that? ¿Y por qué ustedes piensan eso? You know, actually, Matthew chapter 7 is one of the scariest chapters. Bueno, Mateo, capítulo 7 me da a mí mucho miedo. But let's look closer at verse 14. Pero vamos a estar mirando de cerca el versículo número 14. This is one of the scariest verses in all the New Testament. Este es uno de los pasajes más tenebrosos en el Nuevo Testamento. But it is a narrow gate and a hard road that leads to life, and only a few find it. Amen. Amén. Yeshua is confirming what he said in John 14 Yeshua está confirmando lo que él dijo en Juan capítulo 14 about the road to redemption. sobre el camino hacia la redención. He's telling us right there in verse 14, Nos está diciendo ahí en el versículo 14, very, very plainly, muy claramente, that only a few are going to find this road. que tan solo muy pocas personas van a encontrar este camino. Why do you think that is? ¿Y por qué ustedes piensan eso? Staying on the road to redemption is very hard. Porque mantenerse en el camino de la redención es bien, bien difícil. Look at verse 14 again. Miren el versículo número 14 nuevamente. But it is a narrow gate and a hard road that leads to life, and only a few find it. Amen. Amén. Why are only a few going to find it? ¿Por qué tan solo muy pocas personas van a encontrar ese camino? If you're not on this road, where are you going? Si tú no estás en ese caminar, ¿hacia dónde tú estás caminando? Now, if you're on this road, where are you going? Si te encuentras en este caminar, You're going to heaven, right? ¿hacia dónde tú vas? Tú vas para el cielo, ¿verdad? So if you're on any other road, Si tú estás en otro camino, all those roads lead to hell. todos esos otros caminos te van a llevar directamente hacia el infierno. So Yeshua is telling us in this verse So Yeshua nos está diciendo en este versículo that the road to redemption is going to be hard, que el camino hacia la redención va a ser bien difícil, but it will lead to life. pero te va a llevar a la vida. Let's look at verse 13 and 14. Vamos a ver el versículo 13 y 14 nuevamente. Go in through the narrow gate, for the gate that leads to destruction is wide, and the road broad, and many travel it. But it is a narrow gate and a hard road that leads to life, and only a few find it. Amen. Amén. Now, Yeshua tells us there in these two verses Ahora Yeshua nos está diciendo en estos dos versículos that this road to redemption, que está este camino hacia la redención, following the way
the truth, and the life siguiendo el camino, la luz y la verdad, is going to be very, very hard. va a ser bien, pero que bien difícil. Now, why is he saying that? ¿Y por qué le está diciendo esto? Because you're going to hold on to certain things. Porque tú te vas a estar agarrando a ciertas cosas. Most of us are going to refuse to change Muchas personas, muchos de nosotros nos vamos a rehusar en cambiar because of things we hear. por las cosas que escuchamos. You don't have to do those anymore. Que no tienes que hacer eso más, They don't apply to you. que no te aplican a ti, You're not in Israel. tú no estás en Israel. All of us are going to hear all the lies of Satan. Todos nosotros vamos a estar escuchando todas las mentiras de Satanás. But if God is the same yesterday, today, and forever, Pero si Dios es el mismo, ayer, mañana y por siempre, and Yeshua is the same yesterday, today, and forever, entonces Yeshua es el mismo, ayer, mañana y por siempre. then these words that Messiah just spoke in the Gospel of Matthew Entonces estas palabras que Yeshua habló en el Evangelio de Mateo are going to be very hard for all of us. va a ser muy difícil para todos nosotros. Now, is it possible to get to that narrow gate? ¿Acaso es posible llegar a ese camino que es angosto? Yes, it is. Claro que sí, But it's going to require a lot of hard work on each person's own part. pero va a requerir de mucho, pero mucho trabajo en cada una de las personas. How many people really like to read? ¿Cuántos de ustedes le gusta leer? A lot of people are not big readers. Algunas personas, muchas personas no les gusta leer, But you got to read the Bible to know what's in the Bible, right? pero tú tienes que leer la Biblia para saber qué es lo que hay en la Biblia. And there are 613 laws. Y hay 613 leyes. Now, if you're going to get through the narrow gate, Ahora, si tú vas a pasar por ese camino angosto, you got to figure out what laws apply to you, right? tú tienes que averiguar cuáles son las leyes que te aplican a ti. One second, let me see this. Okay, and there are 34 categories of the law. Y hay 34 categorías de la ley. You got to figure out which ones apply to you. Tú tienes que averiguar cuáles son las leyes que te aplican específicamente a ti. And for each person, that's going to be different Y para cada persona va a ser distinto, because each of us are unique to God. porque cada uno de nosotros somos una persona única para Dios. We are similar, Somos similares, but each of us is uniquely made by God. pero cada uno de nosotros fuimos hechos únicamente por Dios. Now you have to figure out which laws apply to your life. Ahora tú tienes que averiguar cuáles son las leyes que te aplican a tu vida. But it's not only just figuring out which ones apply, Pero no es tan solo averiguar cuáles son las leyes que aplican a tu vida, it's then applying them. también hay que aplicarlas. It's not good enough just to know that it applies, No es tan solo saber cuáles son las que te aplican a ti, but now you have to make it your life. pero ahora tú tienes que hacer eso tu vida. Anybody ever not do that for a while? ¿Algunos de ustedes no hicieron eso por un tiempo? I did that for a while. Yo hice eso por un tiempo. Yeah, I know I needed to do that. Sí, yo sé que yo tenía que hacer eso. And mine was my beard. One of the things was my beard. El problema mío fue la barba. Right? If you go back in our videos, Si usted va hacia atrás a los videos en el principio, you're going to see me with a short beard. me van a ver a mí con una barba corta. I knew I had to let it grow Yo sabía que yo tenía que dejarla crecer, because that's what the word said, right? porque eso es lo que la palabra dice. But I fought it for many years. Pero yo estuve peleando con Dios por muchos años. Even though I was a rabbi here, A pesar de que yo era un rabino, I was having my own personal battle with God. yo estaba teniendo mis batallas personales con Dios. People would come in and say, why is your beard short? Las personas venían a la congregación y me preguntaban, ¿por qué es que la barba tuya es tan corta? I know it's supposed to be long. Y yo le decía, yo sé que tiene que ser larga. But even in New Jersey, it gets hot in the summer. Pero inclusive en New Jersey se pone bien caliente en el verano. Now in North Carolina, it gets really hot in the summer. Y ahora aquí en Carolina del Norte se pone mucho más caliente. Plus, lots of humidity. Más aquí hay mucha humedad. And it starts in April and doesn't stop till in November. Pero comienza en abril y no para hasta noviembre. So now having this long beard is very hot. Ahora teniendo esta barba tan larga es bien caliente. So I was fighting letting the beard grow long. Yo estuve peleando con Dios porque no me quería dejar crecer la barba. That's one example Eso es un ejemplo of knowing the truth, de saber la verdad, but not applying it to my life. pero no lo estaba aplicando yo a mi vida.
Each one of us has to do that for themselves. Cada uno de nosotros tenemos que hacer eso por nosotros mismos. That's the third stage of redemption. Esa es la tercera parte de la redención. You have to know the truth, Tienes que saber la verdad. and then you have to apply the truth Luego tienes que aplicar la verdad. and make it part of your life. Y tienes que hacerla parte de tu vida. Let's go back to verse 13 and 14. Vamos de vuelta al versículos número 13 y 14. Go in through the narrow gate, for the gate that leads to destruction is wide, and the road broad, and many travel it. But it is a narrow gate and a hard road that leads to life, and only a few find it. Amen. Amén. That's why only a few find it. ¿Y por qué tan solo muy pocas personas encuentran ese camino? Because many of us are unwilling to do the work to follow God. Porque muchos de nosotros no estamos dispuestos de hacer ese trabajo para Dios, In spirit and in truth. en espíritu y en verdad. Can I ask a question, Rev Will? Are both units blowing? Because I feel cold. I feel cold come in, then I feel hot come in. Maybe we can turn off. All right, we're going to try to finish this. All right. What is the temperature in here? Yeah, it's going to be hot today. All right. Well, we're going to stop by no later than 2. So the people on the internet were having air conditioner problems here. Para las personas del internet estamos teniendo problemas con el aire acondicionado y la temperatura aquí está bien caliente y vamos a concluir el servicio a las 2 p.m. So by the end of, we're probably not going to have a service here tomorrow Okay. because it's going to be too hot. Posiblemente no vamos a tener servicio aquí en la congregación mañana. Works great in the other building. Well, we'll talk about that later. I'm just trying, Vamos a ver qué va a suceder para mañana. because what's happening when you have my particular problem, Porque lo que sucede cuando tienes mi problema, my personal thermometer is broken. el termostato de mi cuerpo está roto. So my body's going through a major change here. So, mi cuerpo pues está sufriendo esos cambios. Okay, let's look at verse 13 and 14 again. Vamos a ver el versículos 13 y 14. Go in through the narrow gate, for the gate that leads to destruction is wide, and the road broad, and many travel it. But it is a narrow gate and a hard road that leads to life, and only a few find it. Amen. Amén. So Yeshua tells us in verse 13, So, Yeshua nos está diciendo en el versículo número 13, if you're unwilling to do the work si no estás es dispuesto a hacer el trabajo for yourself, por ti mismo, Yeshua did his job. Yeshua hizo su trabajo. Now he's telling you in verse 14 Ahora te está diciendo en el versículo número 14 that you have to find the gate. que tú tienes que encontrar ese camino. He already showed you his example. Él ya te mostró su ejemplo. So you have to do what you need to do. So, tú tienes que hacer lo que tú tienes que hacer. So those people who say he did everything on the cross, Esas personas que dicen, él hizo todo en la cruz. no, he did what he had to do. No, él hizo lo que él tenía que hacer. But you have to find the gate. Pero tú tienes que encontrar ese camino. And then you have to go through the narrow gate. Tienes que pasar por ese portón que es angosto. So if you're unwilling to follow Yeshua's example, So, si tú no estás dispuesto en seguir el ejemplo de Yeshua, if you're not willing to carry your cross, si tú no estás dispuesto en cargar tu cruz, then your road to redemption will be closed. entonces tu camino a la redención va a estar cerrado. You will not get in because you're not following his way. Tú no vas a entrar al cielo porque tú no estás siguiendo los caminos de Él. Now Jehovah will guide you where you're supposed to be. Ahora Jehová te va a guiar a ti y te va a llevar hacia donde se supone que tú vayas. But Yeshua said in verse 13 Pero Yeshua dijo en el versículo número 13 that many are not going to be willing to do the work. que muchos no están dispuestos en hacer el trabajo. Anybody ever know people not willing to do the work? ¿Acaso algunos de ustedes no han conocido a personas que no están dispuestos a hacer el trabajo? Anybody ever know somebody that fell away from the Lord? ¿Acaso algunos de ustedes han conocido una persona que ha dejado de caminar con Dios? Because they were not willing to do the work. Porque simple y sencillamente no estaban dispuestos a hacer el trabajo. Let's go to verse 13 and 14 again. Vamos a ir de vuelta a los versículos 13 y 14 nuevamente.
Go in through the narrow gate, for the gate that leads to destruction is wide, road broad and many travel, but there's a narrow gate and a hard road that leads to life, and only a few find it. Amen. Amén. Now, what happens if you don't find that gate? Ahora, ¿qué es lo que sucede si tú no encuentras ese portón? You're going to destruction. Tú vas a ir derechito hacia la destrucción. That's why Yeshua said what? Por eso fue que Yeshua dijo, ¿qué cosa? Follow me. Sígueme. Let's write that for our notes. Vamos a escribir esa nota. Yeshua said, follow him. Yeshua dijo, sígueme. Yeshua said, follow him. Yeshua dijo, sígueme. Yeshua said, follow him. Yeshua dijo, sígueme. Why are we talking about this week? ¿Por qué estamos hablando de eso en esta semana? Because we had to follow somebody out of bondage. Porque nosotros teníamos que seguir a alguien ¿No? y a una persona que nos iba a sacar de la esclavitud. Now, what are the 3 stages of redemption? Ahora, ¿cuáles son las 3 etapas de la redención? The way, El camino, the truth, la verdad, and then the life. luego la vida. The Lord is going to show you the way. El Señor te va a mostrar el camino, He's going to show you His truths, Él te va a mostrar su verdad and then you have to follow the life. y luego tú tienes que seguir la vida. Now, Elohim will always show you how to get out of bondage. Ahora, Elohim siempre te va a mostrar a ti a cómo salirte de la esclavitud. Anybody ever been in a situation ¿Alguno de ustedes no se ha encontrado en una situación where you knew it was the Lord that showed you which door to go through? donde tú sabías precisamente que fue el Señor quien te mostró por cuál puerta tú tenías que entrar? Let me say that again. Déjame decir eso nuevamente. Anybody ever been in a situation ¿Alguno de ustedes ha estado en una situación where you didn't know what to do, donde ustedes no sabían qué hacer, but there was that voice that you knew was the Lord in your head pero estaba esta voz que tú sabías que era el Señor que estaba en tu cabeza, saying, go this way? diciéndote, vete por este camino? And you chose it, Y tú lo escogiste. and you knew it was the Lord. Y tú sabías que fue el Señor. Because if you didn't choose that, it would have been a disaster, Porque right? si no hubieses escogido ese camino, hubiera sido un desastre. So the Lord takes us out of bondage, So, el Señor nos sacó de la esclavitud. and all of us get to leave that bondage. Y todos nosotros podemos salir de esa esclavitud. Now go back to Shemot Exodus chapter 12. Ahora vamos de vuelta a Éxodos. Éxodos capítulo 12. We're going to look at verse 37 and 38. Vamos a estar mirando versículos número 37 y 38. I just want to go a little bit longer, everybody. I know it's very warm in here. But I just have this on my heart to give to you. You're fine. All right, let's see verse 37 and 38. Vamos a leer versículos 37 y 38. The people of Israel traveled from Ramesses to Sukkot, some 600,000 men on foot, not counting children. A mixed crowd also went up with them, as well as livestock in large numbers, both flocks and herds. Amen. Amén. Now, verse 37 is very important. Ahora el versículo 37 es bien importante. It tells you the people of Israel. Te está hablando de las personas de Israel. So that includes the people of Israel, right? So, eso está hablando de las personas, de la gente, del pueblo de Israel. Then verse 38, it says something very different. Entonces, en el versículo número 38 te dice algo distinto. A mixed crowd also went with them. Una multitud mixta también se fue con ellos. So those two verses are very, very important. So, esos dos versículos son pero que muy importantes. Why is that very important? ¿Y por qué eso es muy importante? Because both Jew and Gentile get to walk with God together. Porque los dos, judío y gentil, caminaron con Dios juntos. Because in one verse we're being told the people of Israel, Porque en un versículo se nos está hablando de las personas de Israel. and then the next verse we're being told a different group went with them also. Luego, en el otro versículo se nos está hablando de otro grupo de personas. So during this week, So, durante esta semana, as the Christians call it Holy Week, como los cristianos llaman la Semana Santa, yes, it's only been holy for God sí, esta semana ha sido santa para Dios. because it's a week of Hag Matzah. Porque es la semana de los panes sin levaduras. But what we see in these two verses is what? Pero lo que estamos viendo en estos dos versículos es qué cosa.
it's very important to understand it's both Jew and Gentile, Es muy importante entender judíos y gentiles. are being told what? Se les está diciendo qué cosa, They're being led out of bondage together. que están saliendo de la esclavitud, They're being given the truth. se les está dando la verdad. Both groups are getting to walk with God, Los dos grupos están caminando con Dios and both groups are being taught what their lives should be. y a los dos grupos se les está mostrando, enseñando cómo sus vidas deben de ser. In my yeshiva, I was never taught this. En mi yeshiva nunca me enseñaron esto. When I went there for 4 years, Cuando yo fui allá por 4 años, my Rabbi Fish never taught this. el rabino Fish nunca me enseñó esto. And I would get in trouble for asking. Y yo me metía en muchos problemas cada vez que yo hacía ciertas Okay. preguntas. But to everybody, this is very clear, right? Pero para todo el mundo esto está bien claro. Verse 37 says Israel, right? El versículo 37 dice Israel And then claramente. verse 38 says a different crowd went with Y them. en el versículo número 38 dice muy claramente un grupo de personas mixtas. So both Jew and Gentile Los dos grupos, judíos y are gentiles, being let free to walk with God. fueron liberados y estaban caminando con Dios. What else is going on there? ¿Qué más está sucediendo ahí? We all get to leave slavery together. Todos estamos saliendo de la esclavitud juntos. Now, what you do with that Ahora lo que tú haces con eso is entirely up to you. es completamente está en ti. But everybody's being given the same truth. Pero a todo el mundo se le está dando la misma verdad. Now, what's also beautiful about these two verses? Ahora, ¿qué es lo más bello sobre estos dos versículos? We are all being given a way out of sin. Que a los dos grupos se les está dando el camino para que salgamos del pecado. That's very important, everybody. Eso es muy importante. Both Jew and Gentile are being given the same way out of sin. Los dos grupos judíos y gentiles se les está dando el camino, la forma como ellos pueden salir del pecado. The same way out of darkness. De la misma manera ellos pueden salir de esa oscuridad. And did this cost us anything? ¿Y acaso esto nos costó algo? No, it didn't. No nos costó nada. It was a free gift to us. Fue un regalo que fue gratis. Now, were you forced to leave? ¿Acaso fuimos forzados? ¿Se nos obligó que nos fuéramos? Well, the Egyptians were saying, you got to leave now. Bueno, los egipcios dijeron que nos teníamos que ir. But as for walking with God, Pero en referencia al caminar con Dios, we had to decide for ourselves. tenemos que decidir por nosotros mismos Were we going to walk with Him? a dónde vamos a estar caminando con Él. You had to decide for yourselves. Tú tienes que decidir por ti mismo, Are you going to stay in bondage or not? ¿te vas a quedar en la esclavitud o no? You had to decide for yourself. Tú tienes que decidir por ti mismo, Is this the right truth to leave bondage? ¿acaso esta es la verdadera verdad de dejar la esclavitud y ser libre? So on the same day En el mismo día that we are looking at this past week, que estamos viendo la semana pasada, all of us had the same opportunity todos nosotros tuvimos la misma oportunidad to leave bondage together. de dejar la esclavitud juntos. But many people say Pero muchas personas dicen the laws are only for the Jews. que las leyes son tan solo para los judíos. But if we leave together, Pero si nosotros nos fuimos juntos, don't we all get the same laws? ¿acaso no se nos da a todos las mismas leyes? If we leave together, Si nos fuimos juntos, don't we all get the same laws of kosher? ¿acaso no todos recibimos las mismas leyes kosher? But everybody says kosher is only for the Jews. Pero muchas personas dicen que, comer kosher es tan solo para los judíos. Didn't we leave together? ¿Acaso no nos fuimos juntos? Weren't we given the same laws? ¿Acaso no se nos dio las mismas leyes? Didn't we leave together? ¿Acaso no nos fuimos juntos? So shouldn't the Shabbat be the same for Jew and Gentile? ¿Acaso el Shabbat no debería de ser lo mismo para el judío y para el gentil? Circumcision. La circuncisión. Didn't we all leave together? ¿Acaso no nos fuimos juntos? Shouldn't every male be circumcised? ¿Acaso no todo este varón debe ser circuncidado? No matter if he's a Jew or a Gentile? No importa si es un judío o un gentil. So if we're leaving together, Si nos estamos marchando juntos, shouldn't the way we live be the same for Jew and Gentile? ¿no debería ser la manera de vivir de cada uno de nosotros lo mismo para judíos y gentiles? So we all have to choose the same path. Todos nosotros tenemos que escoger el mismo caminar. But it is a hard road, Pero es un camino muy arduo and only a few are going to find it. y tan solo muy pocas personas lo van a encontrar. So those two verses Esos dos versículos. we're told that we leave together. Se nos ha dicho que nos hemos marchado juntos. So what happened next? ¿Qué sucede después?
Did it cost us anything to leave? ¿Acaso nos costó algo? Let's look at that for 1 second. Vamos a ver esto por un momento. If you were living in bondage, Si está viviendo en la esclavitud, how many times would you have to be asked to leave bondage? ¿cuántas veces se te tiene que preguntar que dejes la esclavitud? Once, right? Una vez. So the Lord opened up a door for both Jew and Gentile to live together. So el Señor abrió las puertas para que los dos judíos y gentiles se pudiesen marchar juntos. It's not going to cost you much. No te va a costar nada. No, it's not going to cost you anything. No te va a costar absolutamente nada. It's a free gift. Es un regalo que es gratis. Now, how many of us would walk with God? Ahora, ¿cuántos de nosotros vamos a caminar con Dios? If He's letting you out of bondage, are you going to walk with Him? Si Él te está sacando de la esclavitud, ¿tú vas a caminar con Él? Now, let's go to chapter 13. Ahora vamos al capítulo 13. Yes. We're going to look at verse 21 and 22. Vamos a ir al capítulo 13 y vamos a estar viendo versículos del 21 al 22. Jehovah went ahead of them in a column of cloud during the daytime to lead them on their way, and night by a column of fire to give them light. Thus they could travel both by day and night. Neither the column of cloud by day nor the column of fire at night went away from in front of the people. Amen. Amén. Now, why is this important? ¿Y por qué esto es importante? Jehovah's leading us. Porque Jehová nos está guiando. Jew and Gentile have been set free. Judío y gentil ha sido liberado. Now you got this gigantic cloud leading them. Ahora tú tienes esta nube gigantesca que te está guiando So everybody could see where they needed to go. para que todo el mundo pudiese ver hacia dónde ellos iban a ir. Now here's a question. Ahora está una pregunta. Is he forcing anybody to follow him? ¿Acaso Él está obligando a la gente que lo sigan? Once they left Egypt, A la vez que dejaron Egipto, was anybody being forced to follow him? ¿acaso las personas fueron obligadas a seguir a Dios? The answer is no. La respuesta es no. You have to have a choice. Tú tienes que tener una opción. Why is that? Why is that an option? ¿Y por qué una opción? Because the Lord doesn't want to force anybody to follow him. Porque el Señor no quiere obligar a nadie a que lo sigan a Él. So he set you free. So Él te liberó, That's the way. ese es el camino. He gave you his truth, follow him. Él te dio la verdad para que lo siguieras. Now you got a big cloud in front of you. It's easy to follow, right? Ahora tienes una nube bien grande para que tú lo sigas. Now you have a choice to make it your life. Ahora tú tienes una opción de hacer esto tu vida. Do you follow that cloud or not? Tú vas a seguir esa nube. But everybody's being set free. Pero todo el mundo está siendo liberado. But nobody is being forced to follow him. Pero nadie está siendo obligado a seguirlo a Él. Now turn over to Matthew chapter 4. Ahora vamos al libro de Mateo capítulo 4. We're going to look at verse 18 through 22. Vamos a estar viendo el versículos del 18 al 22. Matthew chapter 4, Mateo capítulo 4, verse 18 through 22. versículos del 18 al 22. I can only go only a few more minutes. My head's about to explode. Ooh. Is my face red? Yeah, a bit red. A little bit red. It's all burning. Hi, everybody. We'll go for 5 more minutes. 5 minutitos más. I'll try to bring this tonight in the Road to Emmaus class. As Yeshua walked by Lake Kinneret, he saw 2 brothers, who were fishermen. Shimon, known as Kepha, his brother Andrew, throwing their net in the lake. Yeshua said to them, Shalom, this is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman. I would personally like to thank you for tuning in to the Remnant's Call each and every week. You can listen to the full message on our website, bethgoyim.org. If you have drawn closer to the King of Kings, learned more about Him today, we are blessed. If you are blessed by these messages, please consider a donation to our ministry. You can go to our website, bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org.
and click on the donate button. You do not have to have a PayPal account to donate. All you need is a debit card. Once again, thank you very much for listening to The Remnant's Call. If you have not taken your first steps to be born again, just ask God's help. Remember, it's His loving grace that has come to find you. No one is worthy or able to reach God, but God can reach us, and He's reaching out to you now. Just open your heart and let Him in. His arms are open, and the blessing of salvation and eternal life are waiting for you. Don't let it wait any longer.